a Dios por ello y vamos a iniciar con una palabra de oración. Incline su rostro allí donde usted está, dando gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la vida, te damos gracias por el aire que respiramos, Señor, por todas tus bondades manifestadas a nuestras vidas, Señor. No tenemos, Dios, palabras ni nada con que agradecer tu bondad manifestada hacia nosotros. Te pedimos que sigas extendiéndola a nuestras vidas y que en esta mañana hermosa, que con esta palabra que tú pones en nuestro espíritu podamos llegar a sus vidas, poder afirmar a tu iglesia, Señor, una iglesia que marcha triunfante, Señor, una iglesia que ha creído a una palabra y cree en el poder y conoce acerca de quién es su identidad en el Hijo. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, también oramos por lo que se empezarán a ir conectando y a ir también enlazando sus corazones a lo que tú estás hablando para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, yo he notado que el tema que en este tiempo ha estado ocupando espacio en las redes sociales es acerca de las señales y los tiempos. La gente está tomando los mensajes para hablar acerca de simbología, relevando lo que está y se encuentra en el libro de Apocalipsis. Yo sé, amados, que toda la escritura es útil, como dice la palabra, es buena para enseñar, pero me parece que han estado prestando una mayor atención a eventos, buscando interpretaciones escatológicas, sin darse cuenta que están creando también una expectación de temor en aquellos que de repente no conocen al Señor. Y eso se entiende, pero ¿qué hay de aquellos que tienen menos conocimiento en las cosas del Señor y tampoco no conocen? Créanme lo que hay muchos que también se encuentran atemorizados y este temor se añade al temor que enfrentan con esto de la pandemia. Yo creo sinceramente que nosotros estamos esperando como iglesia el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo en una iglesia que le espera, una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, no una iglesia intimidada, no una iglesia con temor, sino una iglesia que conociendo la causa y el propósito participa de lo que es la extensión del reino, una iglesia que va caminando con un gobierno, con una cultura que les rige, que les sigue añadiendo a sus vidas y van venciendo las estructuras de su tiempo y de su generación. Así el Señor describió la iglesia que Él viene a su encuentro, una iglesia que marcha triunfante, como le dije, que sigue adelante, una iglesia que es capaz de enfrentar el sistema y el siglo en que vive. Nosotros no escatimamos las maquinaciones de este siglo malo, de los planes que tiene, pero quiero que sepas, iglesia, que nada de esas cosas podrán detener a la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas cosas van a pasar y van a seguir aconteciendo para que se cumplan las escrituras. Pero también quiero decirte, iglesia, que el tiempo que estamos viviendo tampoco no es el fin. Y no estoy, vuelvo y reitero, nosotros no estamos diciendo que el Señor no viene. Creemos que el Señor viene por su iglesia. Eso estamos clarito de ello. Yo creo y yo espero a mi Señor. Por eso en esta mañana lo primero que quiero apelar es a que no te distraigas con las cosas. Voy a leer para ustedes en Apocalipsis, voy a usar de referencia precisamente el libro de Apocalipsis, capítulo 1. La referencia va del 10 al 15, pero yo quiero leerte los primeros 3 versos, ¿verdad? Este detalle que se le dio a Juan en la condición de cómo la iglesia de ese tiempo, la iglesia de Asia, estaba o se encontraba, mostraba una condición. Pero también quiero que usted vea
allí en detalle y pueda capturar la certeza que él pudo tener en lo que se le estaba revelando, porque no dio lugar a las distracciones. Leo para ustedes Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, dice el verso 13, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Yo quiero que usted se detenga en el versículo 10 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, empezando el Señor a describir las cosas que quería compartirle a la iglesia, o a Juan, para que conociera y diera a conocer a la iglesia de ese tiempo su condición y las otras cosas que él seguiría describiéndole y mostrándole, porque es un libro lleno de mucha simbología. El versículo 10 dice que él escuchó una gran voz, y dice que esa gran voz le era asociado o similar al sonido de trompeta, y esto hizo que él se volteara para ver quién era el que le estaba hablando, quién era esa voz que le estaba hablando. Y es poderoso porque nosotros muchas veces nos entretenemos en mirar lo de afuera, cuando nosotros tenemos que estar prestando atención muchas veces a lo que Dios nos está hablando adentro. Dice que al volverse, lo primero que Juan vio fueron 7 candeleros de oro. Y créalo, Juan lo describe porque tuvo el tiempo para detenerse a observar, y por eso puede hacer una descripción de cómo eran esos candeleros, y dice de oro. Y él podía fácilmente quedarse distraído nada más mirando los candeleros, porque me imagino la preciosura que él pudo encontrarse cuando se volvió a mirar cuando alguien me está hablando y miro, pero él no se distrajo. Él pudo contemplar, sí, contempló la belleza de los candelabros, pero me imagino que en su momento reaccionó, dice, pero los candelabros no hablan. ¿Qué hay? ¿Dónde está esa voz? ¿Quién es el que me está hablando? Y siguió buscando, y créalo que pudo encontrar, porque el versículo 13 sigue añadiendo y sigue diciendo que en medio de los candeleros Juan vio y se topó con alguien que llamó su atención, con aquel que se mostraba y tenía su parecer como el Hijo del Hombre, poderoso. Nosotros, o nuestra alma, es muy dada a querer distraerse con cualquier cosa. Yo no sé si usted recuerda en la vez anterior que estuve compartiendo la palabra, estábamos compartiendo, estaba hablando la palabra del Señor, y de repente hubo una eventualidad, se cayó la lámpara, y por segundos por tu mente pueden pasar muchas cosas, y podíamos habernos quedado distraídos mirando qué fue, buscar el sonido, qué fue lo que pasó. Pero cuando tú te mantienes enfocado en lo que tú estás haciendo, porque tú estás claro en el propósito y la causa de lo que tú haces, tú de una vez vuelves y te enfocas y dices, no, esto hay que continuarlo. Yo me imagino ese momento y recordaba eso cuando estudiaba la palabra, dice, mantener el enfoque. Por no distraerse, pudo ver realmente a aquel que le hablaba, a aquella voz que estaba hablándole y que tenía sonido como de trompeta, porque así es que él lo describe. Él pudo ver al Señor,
Ese es realmente el mensaje de lo que conlleva este libro de Apocalipsis. El mensaje y el deseo del Señor es que nuestros oídos y nuestros ojos puedan ver y oír, contemplar a aquel que vino para mostrarnos al Padre y que hoy quiere también ser conocido, pero no distrayéndonos. No es que las cosas no van a acontecer, pero no prestemos mayor atención a aquellas cosas, mantengámonos enfocados. Dice el versículo 10 cuando empieza que Juan estaba en el Espíritu. El Espíritu es que nos trae luz. El Espíritu es que nos da entendimiento. El Espíritu es el que alumbra los ojos del entendimiento para que nosotros podamos conocer al Hijo. Y creo que no lo dije al principio, pero el mensaje le titulé Enfrentando los cambios, porque la otra vez le hablé de procesos de cambio. Creo que nosotros debemos estar claros que estamos enfrentando los cambios que ya están. Y creo que Dios se nos ha revelado, nos ha impartido su vida por el Espíritu para que nosotros nos accionemos con esta verdad. Dios está esperando una iglesia que ella haga lo que le corresponde hacer en este tiempo, donde pretende y quiere. Dios en su corazón quiere llevar a su iglesia a mostrar su gloria, a seguir llevándola de gloria en gloria, empoderada, con poder. Y a medida que nosotros vamos y somos expuestos a esa luz que es Cristo en nosotros, nuestra vida sigue siendo transformada por la luz revelada y conformada a la imagen de su Hijo. Esta oración de Pablo a la iglesia de Éfeso, que sean alumbrados los ojos del entendimiento, que sean abiertos y alumbrados, que se abran también para la iglesia de este tiempo y de esta generación, de tal manera que no nos distraigamos con las cosas que saltan a la vista, sino que miremos y vayamos a mirar el propósito eterno, que conozcamos el diseño divino de Dios para nosotros mantenernos allí, atentos nuestros oídos a la voz del Señor. Vamos a tener resistencia, sí. El sistema hace resistencia. Romanos capítulo 12, y reitero en este verso, versículo 2. Pablo dice a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cada vez que nosotros vamos en el avance, usted y yo, de esta luz, esa transformación es más real en nuestras vidas. Pero nosotros no podemos ignorar que hay un sistema, que hay un siglo entrenado para oponerse, entrenado para detener el avance de esa conformación del Hijo en nosotros. Nosotros, usted y yo, peleamos con un sistema o contra un sistema. Todo lo que nosotros estamos viviendo hoy es la demanda de un sistema que se resiste al avance del reino. Por eso dice, no te conformes, lo dije la semana pasada, no te conformes a este siglo, a esta forma de pensamiento que quiera establecer este sistema, no te conformes. Hay patrones, hay tradiciones, hay costumbres, hay modas que buscan y siempre hacer resistencia porque se oponen al diseño de Dios. En este sistema todo está diseñado para ello. Nosotros vemos el sistema político, el sistema cultural, el sistema educativo, todo, absolutamente todo esto que conocemos como el mundo está conformado para resistir, para aguantar, para detener. Por eso Pablo le dice a la iglesia, no te conformes a este mundo. No nos está diciendo a este planeta, porque nosotros estamos en el planeta Tierra. Nosotros no somos extraterrestres. Estamos aquí, aunque sabemos que no somos de aquí.
Pero en nosotros, habiendo experimentado un nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo orden en nuestras vidas, también hay un nuevo gobierno para nosotros y una nueva cultura, que es la cultura del reino. Yo quiero que usted sepa que Abraham tuvo que enfrentar al mundo de su época, al siglo. Y la palabra siglo allí no se refiere al tiempo cronos de 100 años, sino más bien al aión. Esa es la palabra, aión, que es un sistema de estructuras de pensamiento, es una ideología, es una mentalidad metida en el tiempo donde tú estás. Abraham la enfrentó. Abraham enfrentó su siglo, él enfrentó su aión, él tenía que enfrentar aquella forma donde el mundo que él vivía tenía una forma de pensar politeísta, eran idólatras, de donde Dios lo sacó para transformarlo. Abraham logró vencer su siglo al mundo que le tocó vivir porque recibió una palabra que le fue revelada. Dios le dio una palabra a la cual él creyó y se constituyó el padre de la fe porque creyó a esa palabra. Moisés también enfrentó su mundo, también enfrentó su siglo. A él le tocó moverse en un mundo y una cultura egipcia. Él enfrentó otras costumbres, enfrentó tradiciones, pero igual que Abraham, Dios también le dio una palabra para poder sacarlo de este sistema y romper con el ayón de su tiempo. Pablo también enfrentó la cultura de su tiempo, su ayón, su mundo, el mundo grecorromano. Pablo le tocó enfrentar ideologías, le tocó enfrentar tradiciones, a los gnósticos, a los paganos, a los que practicaban el judaísmo. Todo esto era lo que imperaba en el mundo de Pablo, cuando él le tocó enfrentarlo. Y dice la palabra que lo venció con el evangelio del reino. Tú y yo no estamos en ninguno de esos siglos, ni en ninguno de esos mundos, pero a nosotros también nos ha tocado vivir un mundo postmoderno, otro siglo, donde hay otras mentalidades, donde hay otras ideologías, donde enfrentamos otras demandas. Y es allí donde la iglesia de Cristo está llamada a vencer a través de esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta, porque ya Él venció. Y aunque usted no lo crea, hay un siglo peleando contra lo que tú piensas, peleando contra lo que está diseñado en la eternidad para resistirte en tu forma de vida. Hay cosas que nosotros tenemos que contemplar en todo esto que nosotros estamos viviendo. Porque el reino de Dios, aunque no es de este mundo, sí es para este mundo, es para este cosmos, para este planeta. Porque Él dijo que nosotros somos la semilla del reino. A nosotros nos llamó luminares de este mundo para que pudiéramos cambiar. La iglesia por tiempo se ha quedado atrás. Si hemos entendido, de repente por su poca luz, ella evitaba poder penetrar en lo que era la cultura, en lo que era el mundo de político, pero hoy la iglesia tiene que despertar a que nosotros no podemos quedarnos como simples espectadores. Hoy nos toca entender que somos participantes y somos llamados a poder penetrar y a poder permear ese mundo, porque de otra manera ellos nos permearán a nosotros. Dios está esperando que así como aquellos héroes de la fe, aquellos anteriores hombres de Dios y mujeres de Dios enfrentaron su siglo y vencieron, está esperando que nosotros también, en el tiempo que vivimos, en el siglo, en el ayón que estamos viviendo, con otra naturaleza, con otra forma de pensar, con otra cultura, con otro gobierno, siendo luz porque tenemos su luz, también podamos vencer como ellos también vencieron. La pregunta es, ¿por qué la iglesia de Cristo no ha podido hacer la resistencia y derrocar a los poderes de este siglo?
¿Sabe por qué? Porque este es un asunto de mentalidad. Yo creo que en este pare, porque así yo lo he llamado, donde Dios metió su mano para parar todo lo que el hombre estaba haciendo en detrimento de él mismo. De hecho, se especula mucho y se dice que este virus fue creado, o sea, y fue creado por quién, no fue por Dios. Y si fue realmente creado, fue creado por los hombres para destrucción de sí mismo. Así mismo como las armas, usted ve, ¿para qué son creadas las armas? Para destrucción del hombre. Entonces yo creo que Dios, metido en todo este asunto, que el hombre pensó que él tenía la iniciativa, pero Dios metido en el asunto, ha procurado un paro y nos ha regresado a nuestras casas, nos ha regresado a nuestros hogares, con el propósito de que nosotros podamos pensar, podamos volvernos, podamos realmente reestructurar lo que como íbamos viviendo y como estamos procediendo ante este siglo malo, porque así lo describe la palabra. Nos ha guardado para que nosotros podamos dejar de envolvernos en estas cosas y en las demandas de este siglo, que sin darnos cuenta hay cosas que íbamos dejando atrás. Yo quiero que usted piense en este tiempo de cuarentena, ¿qué cosas usted ha aprendido o de qué le ha servido este tiempo de cuarentena? A todos de una manera u otra nos ha llegado y hemos tenido que repensar muchas cosas. En lo personal, Dios me hizo recordar que yo tenía una casa, ¿sí? Que tenía una casa porque yo vivía aquí, allá, afanada en todas las cosas, pero no estaba realmente atendiendo las cosas como decía, aunque estaba viviendo sola. Gracias a Dios en este tiempo tengo la compañía del hijo que está aquí y encantada yo. Nosotros nos ha tocado pues después de tantos años, porque tuvo varios años fuera, nada más llegaba fin de semana por razones del estudio, pero hemos podido compartir un tiempo muy hermoso y hay cosas que hemos podido tal vez rescatar. Yo sé que usted allá donde está también tiene que pensar en qué cosas Dios le ha permitido trabajar y poder rescatar en este tiempo de cuarentena. Yo quiero que usted sepa, nosotros llevamos más de 40 días, llevamos más de 60 días de estar dentro de nuestras casas con horarios restringidos, pero aún en eso nosotros tenemos que ver la bondad de Dios. Hay hogares que han tenido que hacer un pare para poder dedicar tiempo a su pareja, a sus hijos. Nosotros vivimos en medio de una generación que le autodenominamos que son las generaciones de los muros. Cuántos memes y cuántas cosas veíamos de que ellos se meten aquí y se desconectan. Pues obligadamente hemos tenido que vernos la cara y obligadamente nos ha tocado tener que compartir con ellos para poder penetrar en su mundo. Y es tiempo de reconciliar todas las cosas. La iglesia del Señor no puede andar distraída ni ensimismada. Por eso Dios nos volvió allá, a todos nos paró, nos llevó a nuestras casas para que nosotros reformateáramos aún la mentalidad. Cómo nosotros estábamos haciendo iglesia o llevando esto que se nos ha encomendado. Y no me estoy refiriendo a aspectos legalistas, porque ciertamente hay muchas cosas que han de ser reestructuradas. Pero en este sistema que llamamos mundo, que también penetró el pensamiento de la iglesia o la mentalidad de la iglesia, porque usted aquí se encuentra que cuando usted hace un proyecto y usted invita a alguien a participar, usted sabe lo que la persona le dice: ¿qué hay para mí? ¿Cuánto me toca? Esa es la mentalidad del mundo. Ellos siempre quieren ver cuál es su beneficio. La iglesia del Señor también estuvo viviendo en ese tipo de evangelio barato, ofertándose a la demanda y las exigencias del mundo,
Usted vio una iglesia que empezó a vender un evangelio barato, un evangelio donde se le decía, ¿qué quiere? La gente nada más quiere ensimismada, quiere su propio bienestar, su prosperidad. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué está predicando este? ¿Puedo pactar para tener carro? ¿Puedo pactar para tener casa? Cosas, cuando realmente la vida de la iglesia está centrada en la revelación del Hijo. ¿Cuántos sabemos del Hijo? ¿Quién es el Hijo? ¿Qué hizo el Hijo? ¿Quiénes somos en el Hijo? La iglesia vendió su mensaje y no podemos ignorarlo. No podemos, porque somos parte del cuerpo, no podemos pensar que vamos a pasar esto sin tener que revisar esto. Así como cuando la gente entra a los centros comerciales y la gente va buscando a ver, este almacén me gusta, o este zapato, o este artículo me gusta. Así mismo la iglesia del Señor se estaba paseando de congregación en congregación a ver la oferta de este pastor me gusta porque predica esto, porque no, hermano, es la vida. No se trata de una información, se trata de la vida del Hijo impartida a nosotros para hacer luz, iluminares en este mundo. La iglesia también ha querido hacerle resistencia a este siglo, tratando de entender fortalezas. Por eso usted ve, hay mucha gente especialista en demoniología, pero no en cristología, porque no conocen mucho acerca de ese Cristo. Y Dios no nos ha mandado a inspeccionar y a conocer el mundo de las tinieblas, sino a conocer el mundo de la luz, para vivir de acuerdo a esa verdad. Porque las tinieblas jamás podrán prevalecer sobre la luz. Cuando llega la luz, las tinieblas tienen que retirarse. Dios está esperando una iglesia entendida en la revelación de Jesucristo. Dios está esperando esa iglesia que alumbre, que sepa quién es ella. Esto es serio. Esto es muy serio, porque realmente estamos enfrentando un mundo de tinieblas, donde los hijos deben entender que ellos tienen que resplandecer. Y si nosotros no lo hacemos, quedaremos atrapados en esa forma de pensar, y no podemos cambiar. Hay que volver a esa actitud militante, profética de la verdad que nos ha hecho libre, y poder vivir en el Hijo. Hay cosas muy intencionales en este sistema, en este siglo, en el aspecto educativo, cultural, en el aspecto económico, todo. Se está planeando de todo. Y si nosotros desde aquí no hacemos un reformateo, no reestructuramos, no nos acomodamos a este siglo, a este sistema que está diseñado para ahogar y para abortar el propósito eterno, vamos a quedar haciendo o aceptando lo que hace tan solo un par de meses atrás. Miremos y recordemos acerca de un par de meses atrás, ni siquiera un año, donde estábamos peleando con leyes que se querían pasar, con formas de pensamiento que se querían llevar, el matrimonio igualitario, la ideología de género, todas estas cosas que se han querido implantar en la iglesia. Pero si la iglesia no se para firme en esto y sigue ensimismándose, ¿qué hay para mí? ¿Qué cosas puedo tener? No vamos a poder penetrar y cumplir el plan y propósito para nuestro tiempo. Dios está esperando a la iglesia que marche triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia que va y es capaz de enfrentar, porque sabe quién es en él, porque conoce al Hijo. Enfrentará el ayón de su tiempo, porque renovará su forma de pensar y vivirá conforme al orden y al propósito de Dios. ¿Sabes? Tengo que decir tenemos, porque es el deseo de los pastores, de muchos hermanos. Tenemos el deseo en nuestro corazón, un anhelo fuerte de poder volver a reunirnos como iglesia y poder disfrutar de esa comunión. Pero nos toca esperar un poco y prepararnos, porque hay otra demanda que nos toca enfrentar: la nueva normalidad. Y ante esa nueva normalidad, pues hay muchas exigencias.
yo quiero que tú sepas que el mundo no será el mismo. Cuando nosotros miramos en la palabra, Noé, después de 40 días, el mundo no fue el mismo que él encontró. Yo quiero que sepas que cuando salgamos de aquí o retornemos a lo que se conoce como la nueva normalidad, tampoco será lo mismo. Pero nosotros no podemos distraernos con esas cosas, tenemos que mantenernos enfocados. Mi recomendación, y ya concluyendo, es que usted mantenga sus puntos de referencias inamovibles, donde usted podrá ubicarse, donde tendrá refugio, donde tendrá sentido de pertenencia, de propósito, de dirección, y encontrará las fuerzas para enfrentar todo esto que nos continúa a seguir viviendo. Y la palabra de Dios es muy clara en esto, y ella registra que en los procesos del cambio todas las cosas pasan, pero sin embargo también nos señala que hay dos cosas que no pasan y que nunca cambiarán. Y la primera de ellas es Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Santiago lo describe así: en él no hay mudanza ni sombra de variación. Es importante que tú sepas que el Señor nunca cambiará, que Él es el mismo. Él es el mismo, el bueno, el misericordioso, el todopoderoso, el soberano, el que está en control de todas las cosas y que su plan y su propósito son eternos y que está contando contigo para poder llevarlo a cabo. Qué privilegio el de nosotros, el ser tomados en cuenta por un gran Dios, por un gran Señor, para vivir y cumplir su plan aquí en la tierra. Creas y siéntase privilegiado. Dígale que está al lado: somos privilegiados, privilegiados de ser considerados a trabajar en esto, para enfrentar este siglo y este ayón. Lo otro que es inamovible es su palabra. El mismo Jesús dijo en Marcos 13:31, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabes? Él es la palabra. Él es el verbo encarnado. Toma ventaja de esta realidad. Ten valentía ante lo que enfrentas. No tengas temor. No dejes que lo que las redes están diciendo te atemoricen. En ti hay una verdad mayor. Él quiere exponernos a un nuevo nivel de gloria. No de otra cosa, es de gloria, porque Él ha comprado para sí una iglesia que la ha vestido y espera encontrarse con ella en gloria, en gloria. Así es que nos toca a nosotros poner de nuestra parte para trabajar en lo que tenemos. Tenemos al Hijo, tenemos su palabra y nosotros necesitamos conocer un poco más acerca de Él y no estar distrayéndonos con eventos, con sucesos, porque todas estas cosas pasarán, dice el Señor, pero su palabra no pasará. Espero que tú hayas recibido toda esta palabra, que te puedas arraigar y cimentar en la confianza de aquel que te llamó, aquel que te escogió para este tiempo, para poder vencer las demandas de este tiempo como aquellos que lo vencieron. Tú eres más que vencedor. Dile a que está al lado: somos más que vencedores. Ya Él venció por nosotros y nosotros también venceremos. Damos gracias al Señor. Yo quiero que cerremos orando. Gracias por prestarme tus oídos, por disponer tu corazón para recibir la palabra. Quiero que quites todo temor, que seas librado de ello. El Señor, si para Él, si estamos en el Señor, si vivimos para Él, vivimos. Siempre recuerda eso. Y si partimos para Él, vamos a partir. Como dice el apóstol Pablo: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Inclina tu rostro. Gracias, Dios, por esta palabra hermosa que tú nos has dejado. Ayúdanos a entender y no estar distraídos, Señor, con las cosas externas, Señor, sino más bien a poder prestar atención a aquella voz
y aquella luz, Señor, que alumbra en nuestros corazones, Señor. Aquella luz, Señor, que nos hace ver y entender, Señor, quiénes somos en ti, Señor. Y para este tiempo tú estás contando con tu iglesia, Señor. Para esta hora nos has llamado para enfrentar y para poder penetrar, Señor, en el sistema, Señor. Y no quedarnos simplemente como una iglesia expectante y siendo asimilada, sino una iglesia que puede penetrar e influenciar su mundo y su generación, derribando todos los esquemas estructurales que se levantan, poder resistir, Señor, y avanzar, Señor, como la iglesia que tú nos has llamado y como la que espera, aquella iglesia gloriosa, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior, prepáranos, Señor, para todo lo que sigue, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, esa iglesia triunfante, aleluya. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y puedes decir amén. Quiero reiterar, gracias. Las gracias por poder permitirnos entrar hasta tus casas. El Señor siga añadiendo bendición a su palabra.